Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. También se está transmitiendo por YouTube y van a poner el enlace en el chat por si alguien quiere entrar por ese medio. Ahí lo puso Tomás. Bueno, es un placer poder compartir con ustedes esta charla que van a dar los dos farmacólogos que trabajan en el área de farmacología de la Fundación FEMEVA, los doctores Martín Cañas y Martín Urtasun. Ellos realmente son destacados farmacólogos y que en forma diaria en la web de la Fundación FEMEVA, que es www.fundacionfemeva.org.ar, en forma diaria van subiendo artículos, todos relacionados con la farmacología, pero también, muy especialmente en este momento, con todo lo relacionado con la pandemia por COVID. Así que les recomendamos y sugerimos, porque es artículos de primer nivel, incluso traducidos, por lo cual es una oportunidad que tenemos de tener información completamente actualizada y en forma diaria. Así que están invitados también a visitar la página. Ahora vamos a empezar con este tratamiento del COVID, que nos genera muchas dificultades y que en forma permanente se van actualizando y modificando. Así que les damos la palabra, no sé, que Martín va a empezar. Es un placer escucharlos de nuevo. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de compartir esta presentación. No puedo compartir pantalla, este es un mensaje para Leo y para Marcelo. No me deja compartir la pantalla. Pero bueno, mientras tanto voy aprovechando para... Hay un eco, me parece que es el YouTube que... A ver. No sé por qué sale con reverberancia esto. Nosotros te escuchamos bien, Martín. Ah, buenísimo. Sí. Básicamente, comentarles que esta presentación es una presentación breve, atendiendo a la magnitud y la cantidad de alternativas terapéuticas. Seleccionamos algunas para compartir con ustedes. Yo tengo un eco terrible con la presentación. A ver si es que yo tengo... Quizás soy yo, perdón, ¿eh? Ahí está, soy yo. Mil disculpas les pido. Bueno, como les decía, esta presentación trata brevemente de poner una puesta al día de las alternativas terapéuticas más comentadas, más evaluadas, y aquellas que se han incluido en los protocolos nacionales. La idea de esto es poner al día la información para los profesionales de salud para que tomen decisiones informadas. De ninguna manera es se constituye como una recomendación, sino es, bueno, ¿qué es lo que sabemos con determinado marco? Nosotros vamos a proponer un marco para evaluar estas alternativas, y en ese marco vamos a expresarnos. También aclarar que nosotros no tenemos una experiencia asistencial directa con el COVID, sino que bueno, nos dedicamos en la Federación Médica, en la Fundación, nos dedicamos a eso, a recopilar, seleccionar y analizar información de medicamentos. Por lo cual, cualquier comentario, cualquier experiencia que quieran compartir,
es muy bienvenida. Dicho esto, no puedo compartir pantalla. Esto es para un mensaje para los chicos que están allá atrás, para que me habiliten a compartir. Estamos viendo tu pantalla, Martín, pero vemos todo negro. No, yo ¿Ahí? lo veo perfecto. Yo no veo pantalla. Yo lo veo perfecto, está con camisa celestita, cuadritos. Pero no es a mí que me tienen que ver mi presentación. Fíjate que me parece que estás compartiendo otra ventana, digamos. No, yo estoy viendo la pantalla de Raúl. ¿Por qué puede ser que esté viendo la pantalla de Raúl? Fíjate si vas a compartir pantalla y que estés compartiendo la presentación. Me dice, you cannot start screen share while the other participant is sharing. Está Raúl compartiendo. Ah, puede ser que esté Raúl. Dame un segundo. Raúl. ¿Y quién es Raúl? Bueno, pero para ir adentrando mientras solucionamos este problemita, esta pandemia nos golpeó a todos en todos los sentidos y por eso es que tratamos permanentemente, como decía la doctora Schiavina, nosotros vamos actualizando, tratando de seleccionar aquellos artículos que nos parecen más relevantes y que pueden tener alguna implicancia en la práctica cotidiana para que hacemos un resumen en castellano o lo traducimos en su totalidad para ponerlos disponibles para los profesionales. Estábamos en la confección de un micrositio de COVID y probablemente en breve esté disponible para todos. Todavía no me lo ubicaron a Raúl. En la presentación, como les decía, bueno, esto ahí me parece que ya voy a poder share screen. Sí, perfecto. Ahora vamos todos. ¿Ahí la ven? No. Ahí está iniciando compartir pantallas. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, volvimos a la normalidad. Entonces, somos FEMEVA, Martín Cañas, después viene Martín Urtasun, y vamos a hablar de estas luces y sombras del tratamiento COVID. Hechas todas las aclaraciones del caso, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Que es más que nada mostrarles cuál es la evidencia disponible para los tratamientos que están en curso, más allá de la práctica y de lo que se refiera en la práctica de cada día. Entonces, ¿de dónde venimos? De este mar de incertidumbres y donde buscamos de algún lugar donde agarrarnos para hacer la práctica que sea lo más precisa y basada en pruebas posible. Esto lo mostrábamos la semana pasada, son la distribución por edad de casos fallecidos y confirmados en la semana epidemiológica 37 de la provincia de Buenos Aires, son los datos oficiales. Los dos primeros gráficos de arriba, en el primero son los casos confirmados, como ustedes ven, en su mayor parte son personas jóvenes, ¿no? Desde arranca a crecer desde los 15 años hasta empieza a descender hasta en los 50, 55, 60 y tiende a ser menor. Pero esto contrasta bastante con el segundo gráfico, donde vemos los fallecidos. En los fallecidos vemos cómo las muertes se producen mucho más en las décadas más grandes. A estos gráficos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le agregamos la tasa de letalidad según el grupo de edad, le calculamos en base a los datos suministrados. Y ahí ven cómo la tasa de letalidad, independientemente, se acompaña mucho más a los casos fallecidos y comienza a escalar en la década de los 50 para alcanzar su pico máximo a los 90 años. Entonces, ¿dónde estamos con todo este mapa que necesita algunas respuestas? Bueno, tenemos más de 200 opciones terapéuticas o sus combinaciones en más de 2.000 ensayos clínicos que se están llevando a cabo.
Estos datos, estos 3.418 ensayos de COVID, estos son datos hasta el 25 de septiembre, involucran, como ustedes ven por aquí, a ensayos con intervención, es decir, ensayos clínicos, a 2.056 y observacionales a casi 1.400 ensayos. Como si ven abajo, randomizados, es decir, aleatorizados, son 1.506 de estos ensayos. Pero esto nos da un panorama de la magnitud de la investigación que se está llevando a cabo. En este tracker, que es, la cita está ahí abajo, lo pueden localizar, la Argentina tenía 37 investigaciones en curso. ¿Pero qué están investigando? Está sin volumen, Martín. Bien, ahí estoy. De estas 200 y pico moléculas que veíamos en la placa anterior, estas son las primeras. Y como ustedes pueden ver, ahí hay varios colores. Las filas tienen varios colores: naranja, gris, verde y un gris más clarito. Bueno, ven que un dato saliente es que las investigaciones se concentran mucho en pocas moléculas o pocas intervenciones, como la hidroxicloroquina, la cloroquina, el plasma de convalecientes, las células madres, anticuerpos monoclonales, etc. Pero yo quiero que les presten atención a la barrita naranja. La barrita naranja, la parte naranja de la fila, de la barra esa horizontal, son los estudios que están completados. Es decir, lo que vamos a ver ahora y lo que estamos viendo en general es una partecita muy pequeñita de lo que se está investigando. De hecho, esos que están en naranja, por ejemplo, la cloroquina, que son 28, no todos están publicados. Solamente estaban publicados 9 trabajos de esos 28 hace 15 días. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una rueda. Como todos vamos evolucionando con el conocimiento de la pandemia, la investigación también. Y no está claro cuál es la fórmula exacta en este momento. Entonces, a pesar de toda esta investigación, toda esa cantidad de recursos humanos, monetarios, científicos que se están involucrando, hasta el momento, más allá del tratamiento de sostén, de la terapia de apoyo, que es lo que ha salvado a nuestros pacientes gracias al trabajo de los intensivistas y de todo el personal. Y cuando digo intensivistas me estoy refiriendo a todos el personal de salud, no solo a los médicos. Pero solo los corticoides tienen evidencia confiable de beneficio en los resultados críticos, es decir, disminuyen la mortalidad. Esto permite un uso seguro y efectivo para el tratamiento del COVID. Entonces, en esta carrera que estamos viviendo de vacunas, moléculas milagrosas y medicamentos, vamos a ver cómo nos organizamos para evaluar esta evidencia, para evaluar aquella puntita naranja que teníamos. Bueno, para eso utilizamos lo que plantea la medicina basada en la evidencia desde los 90 y sobre todo desde la década del 2000, trabaja mucho la metodología GRADE, que es la pregunta de investigación. Un acrónimo que ustedes por ahí han escuchado es el acrónimo PICO, ¿no? Que nos hace preguntarnos, cuando tenemos alguna duda, sobre todo relacionada con el conocimiento, la organizamos en paciente, la P de paciente, la I de intervención, la C de comparador, la R de outcome, que en español es resultado, y algunos agregan la T, que puede representar tanto el tipo de estudio como el tiempo de estudio. Entonces, esto nos sirve a nosotros, nos ha servido en esta ocasión para organizar nuestra presentación. Nosotros con esto queremos
decirle cómo vamos a organizar la evidencia que vamos a evaluar de las moléculas que vamos a comentar. En cuanto al paciente, uno puede, digamos, es fundamental esto, porque al principio ha habido una mezcla de datos que nos hablaban mucho de que tal medicamento servía, pero ¿para qué servía? ¿Para qué paciente servía? Entonces, acá los ubicamos, si es para prevención, si es para los pacientes asintomáticos, que entre todos los estudios rondan el 30%, si es para COVID leve, que solo tiene síntomas moderados con neumonía, que involucran un 50%, si es para aquellos pacientes con COVID severa, que son el 10% cuando tienen una neumonía severa, o si es para los pacientes críticos, que representan el 5% de los pacientes, pero que también hay que considerar que tienen una mortalidad del 50%. Entonces, va a depender de qué paciente evaluemos la evidencia o las pruebas que obtengamos. Las intervenciones no las voy a detallar porque ya las vamos a ir desglosando una por una, pero estas sí son las que vamos a tratar hoy, mayoritariamente las va a comentar Martín, pero también agregamos una en relación a la presentación anterior, en base a las preguntas que obtuvimos, que eran sobre todo la anticoagulación, pero todas estas moléculas, salvo el dióxido de cloro, todas involucran ensayos clínicos que se están desarrollando en la Argentina. Entonces, también ver qué paciente estamos hablando, qué intervención estamos hablando y con qué lo comparamos. La sede comparador. Es muy importante ver con qué, digamos, es muy importante comparar con algo. Y no, en este caso, no, digamos, ahí nosotros no vamos a hablar de los trabajos que no utilizan un comparador, eso lo ven en negro. Vamos a hablar de las cosas que están en rojo, ya sea placebo, otro fármaco activo o el tratamiento usual, el tratamiento sostén, que como les decía, ha mostrado determinada eficacia en el tratamiento. Los éxitos que tenemos son debidos a ello. Lo mismo con el resultado. También es importante ver qué vamos a medir, digamos, son variables subrogadas o indirectas, como decimos habitualmente, negativizar la PCR o la cero conversión, o son variables que son relevantes para el clínico y para el paciente, como mejoría clínica, los días de internación, la entrada, si disminuye la entrada en asistencia respiratoria mecánica, y la más dura de todas, la mortalidad. Me disminuye la mortalidad, tantos pacientes que tenemos, tantos contagios. Se pueden hacer ensayos clínicos con variables duras. Aparte, cuando hablamos de variables subrogadas o indirectas, como negativizar una PCR, una cero conversión, ya vamos a ver que tuvimos algunas de esas alternativas que no han plasmado en estudios más rigurosos metodológicamente después ese beneficio supuesto demostrado. Por eso recordar, primero, que no importa tanto la seguridad si no tenemos pruebas de eficacia, digamos. No hay seguridad sin eficacia primero. Entonces tenemos que evaluar eficacia. Tampoco no es lo mismo in vitro que in vivo. Y no es lo mismo en condiciones similares, en patologías similares, en diferentes condiciones. Es decir, vamos a ver algún ejemplo de esto, que algunas analogías de otras patologías por coronavirus no han replicado los resultados en el coronavirus, el COVID-19. Yendo al último punto, ver los tipos de estudios. El tipo de estudio, hay muchísima, como veíamos hoy, hay 2000 y pico de ensayos clínicos, hay de esos 2000 y pico de estudios intervencionales, hay 1500 ensayos clínicos y hay 1800, hay 1000 y pico de estudios observacionales. Nosotros no vamos en lo posible, vamos a comentar algunas cosas, pero no vamos a hablar de estudios observacionales, porque los estudios observacionales, si bien han evolucionado muchísimo en los últimos años con análisis estadísticos, con las ponderaciones y las estratificaciones acordes, los estudios de corte y los casos control nos brindan importantes evidencias, pero evidencias que son generadoras de hipótesis a confirmar. ¿Por qué? Por los ensayos clínicos aleatorizados,
que son los únicos, es decir, el ensayo clínico aleatorizado y comparado es el único que nos va a dar una prueba fehaciente de eficacia. Estos pueden ser doble ciego, cuando ninguno de las personas que intervienen conoce qué intervención se le está aplicando, o abiertos. El ensayo clínico aleatorizado, ambos grupos tienen una asignación aleatoria de la intervención, entonces ahí se mezclan todas las variables pronósticas, tanto las que conocemos a priori como las que desconocemos, como es el caso muchas de las cosas que desconocemos del COVID. Y es importante el grupo de comparación para que no se me mezcle el azar y un sesgo de cualquier otro tipo. Entonces, dicho esto es lo que nosotros nos basamos. El tipo de pacientes, vamos a ver leve, moderada, severo y crítico, vamos a ver esas intervenciones, vamos a trabajar con estudios comparativos, con resultados clínicamente relevantes y básicamente con ensayos clínicos. Para que esto sea más ágil, decidimos tomar una clasificación de un medio de salud con lupa, que forma parte de un consorcio de estos tipo chequeado.com en Argentina, que se asoció con la Fundación Epistemónicos, que es una fundación que realiza, tiene una base de datos de revisiones sistemáticas y revisiones panorámicas, que es utilizada para hacer medicina basada en la evidencia. Actualmente es la más importante fuente de información, de revisiones sistemáticas y de fuentes de información de medicamentos para COVID. De hecho, la Cochrane y la OPS la están tomando como ejemplo. La OPS venía tomando otra, pero está tomando la de epistemónicos a partir de una aplicación que se llama Love, para hacer sus revisiones sistemáticas. Entonces, me centro en esta clasificación. Y les pido que arranquemos por el medio, el punto 4, el neutro. Ahí arrancamos todos, desde la incertidumbre. Estos son los tratamientos de los cuales no podemos aseverar nada, porque hay muy pocos datos, porque no hay datos de hecho, o porque los estudios que se iniciaron todavía están en marcha y no se finalizaron. Este punto va a ser el más común de todas las intervenciones que vamos a analizar. Pero, como ustedes veían toda esa masa de ensayos que se están haciendo, esto es dinámico. Un medicamento puede arrancar en un lado y puede terminar en otro. Entonces, desde el punto 4, los invito a ir a los dos extremos. Uno, la ciencia no lo avala, es cuando no se han evaluado en estas intervenciones o propuestas. De Inglaterra, Marta. Hola. Bueno, ya me respondió, así que... En ensayos clínicos o en algún tipo de estudio. Entonces, en el otro punto tenemos los que son altamente efectivos, que no hay duda que ese medicamento sirve. En los otros dos rangos, en el 2 y el 3 y en el 5 y 6, son alternativas intermedias. Arranquemos por lo más prometedor, el 5 y el 6. El 5, no podemos asegurar con la certeza que los beneficios sean mayores que los riesgos, pero hay resultados alentadores. En el 6, el listo para usar, la balanza de los beneficios está claramente a favor, pero hay algunos que se benefician más que otros y hay que afinar un poquito esos estudios. En el otro punto tenemos el punto 3, que es poco prometedor, tratamientos en los cuales no podemos decir que es certeza que tenga algún beneficio, pero no hay resultados alentadores. Y en el punto 2, aquellas que no tienen beneficios o que esos beneficios no superan los efectos adversos, y el costo puede ser demasiado alto, por lo cual están listos para ser abandonados. Les agradezco la paciencia, pero esta clasificación es primordial para lo que van a venir, que van a hacer un análisis rápido, pero trataremos de ser lo más preciso de las intervenciones. Entonces, sí, vamos a las moléculas prometidas. ¿Qué sabemos de la hidroxicloroquina? Este es el caso más paradigmático que hemos vivido a través desde el comienzo del curso de la pandemia. Como veíamos, es la que más se está evaluando en ensayos clínicos. Los estudios en curso, acá dice, solamente los que están en curso, no los que estaban por asignar al paciente, son 180.
92 en fase 3. Y de ellos estaban informados, a principios de septiembre, 9 ensayos clínicos y 2 revisiones sistemáticas. Acá también quiero hacer acotar un poquito y decirles que al final vamos a presentar de qué fuentes tomamos la evidencia. Acá usamos esas revisiones sistemáticas, son revisiones sistemáticas vivas que se van alimentando de las pruebas a medida que éstas surgen. Y son básicas, hay varias revisiones sistemáticas vivas, pero nosotros utilizamos básicamente 3. Una de la OPS, otra de la Organización Mundial de la Salud a través de las publicaciones en el British Medical Journal, la última del 11 de septiembre, y también utilizamos la plataforma, lo que les decía hoy, la plataforma LOB de la Fundación Epistemónicos, de la base de datos epistemónicos. Entonces, la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina les decía que era un ejemplo paradigmático de lo que sucede, de cómo construimos el conocimiento a lo largo de la pandemia. Hoy decimos que está listo para ser abandonado, pero si volvemos atrás, con la hidroxicloroquina, a principios de marzo, arrancamos con unos estudios franceses, unos pequeños estudios que decían que eran ensayos abiertos, algún ensayo, y arrancamos en un 5. Era prometedor en marzo. De hecho, se incorporó en casi todos los protocolos nacionales de tratamiento y en los 2 ensayos clínicos más grandes hasta la fecha, el Recovery y el Solidarity. Ahora vamos a hablar de ellos. Después, con el tiempo, aparecieron estudios observacionales a los primeros ensayos clínicos y nos dio un neutro. Luego aparecieron estudios observacionales que decían que la mortalidad cardiovascular era mayor. Y después apareció el ensayo clínico del Recovery, la rama del Recovery, ensayo clínico, y terminó siendo lo que hoy vemos, listo para ser abandonado. Les recuerdo que el conocimiento evoluciona y que hay muchos ensayos clínicos en curso. Es muy difícil en competir con el Recovery. Vamos a ver los resultados que veníamos viendo. No tenía eficacia demostrada en profilaxis posexposición. Apareció ayer un preprint, que todavía no podemos evaluarlo, que mostraría una leve eficacia, menos del 20%, pero no entra dentro de lo que nosotros clasificamos la evidencia disponible para evaluar. También se evaluaron dosis altas versus dosis bajas a 10 días. Este fue un ensayo brasileño, en el que se suspendió la dosis alta porque aumentaba la mortalidad. En ese momento se amplificaba el uso, ¿no? También fomentado por varios notables, mandatarios de países, ¿no? El Trump y el Bolsonaro. Pero bueno, apareció el Recovery, el estudio británico. Este estudio involucra a 11.500 pacientes. Hasta 12.000 van a hacer ahora, en un poquito más. Y tenía una rama en la cual evaluaba la hidroxicloroquina, 1.500 y pico de pacientes contra 3.800, contra casi 3.000 y pico de pacientes con el tratamiento sostén, y lo que observaron, un estudio abierto, pero muy riguroso metodológicamente, lo que observaron es que no disminuía ni la mortalidad ni las complicaciones. Entonces, a partir de ahí, con los estudios observacionales que decían que daba una mortalidad, bueno, después hubo un escándalo, ustedes estarán al tanto, ahí lo analizamos abajo en la diapo, ustedes ven la prueba ácida de investigación biomédica, porque hubo retractaciones, papers que desaparecieron, que los borraron, de hecho tenemos la historia ahí. Pero bueno, el asunto es que el estudio metodológicamente, y más grande, 4.716 pacientes, esa rama de los 11.000, con hidroxicloroquina, llevó a la suspensión de la rama en los estudios Recovery y también en el Solidarity, que es el otro mega trial que actualmente tiene 9.000 pacientes. También lo suspendieron. Y poco a poco se fueron retirando de los protocolos. En definitiva, la síntesis de los ensayos no reduce la mortalidad. Un odds ratio, la probabilidad de 1
0.6, pero atraviesa el 1, por lo cual no es significativo, con una certeza baja. Esto de la certeza baja, certeza moderada o certeza alta, nos habla de que hay estudios que son disímiles en cuanto a la rigurosidad metodológica y que algunos esto es sobre todo de la clasificación GRADE, y esta síntesis es de las revisiones sistemáticas vivas que le decía. Tampoco reduce la asistencia respiratoria mecánica, con un odds radio de 1,19, también atraviesa el 1, por lo cual el 1 es la no diferencia, entonces no hay una diferencia de beneficio o de perjuicio. Y podría reducir la duración de los síntomas de 4 o 7 días menos, pero también hay estudios que no cierran desde lo metodológico. Otra molécula que se investigó mucho también fue la que acompañaba a la hidroxicloroquina, que era la citromicina, ¿no? Pero casi todos los ensayos clínicos han comparado la citromicina más la hidroxicloroquina versus la hidroxicloroquina en los cuidados estándar. De estos hay 2 ensayos clínicos informados, es lo que disponemos, y una revisión sistemática. Los 2 ensayos clínicos son los 2 ensayos clínicos en Brasil, uno en pacientes leves a moderados y otro en pacientes severos, lo que decía en qué paciente nos sirve. Esto es importante para extrapolar los resultados, uno en 504 pacientes, otro en 397, y no encontraron ni diferencia en estado clínico, en la mortalidad o en la entrada de asistencia respiratoria mecánica, ni en la duración de la estadía hospitalaria. Un estudio de seguridad, una revisión sistemática de Violet, que incluía también estudios observacionales, vieron que aumentaba la mortalidad, ¿no? 1.27, un 27%, ¿no? Involucrando 7 estudios. Uy, te escuchamos mal, Martín. Ahora no te escuchamos. ¿Me escuchás, Martín? Directamente me parece que se colgó. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Yo voy a continuar aquí donde quedó Martín. No sé si se ve ya la pantalla de glucocorticoides. No, está subiendo. Ahí está. Ahora Bueno, sí se ve. Muy bien. Buenas noches, repito. Continúo donde lo dejó Martín. Vamos a presentar ahora un resumen de glucocorticoides, que como anticipábamos al principio, es la intervención que hasta ahora tiene mejor respaldo, al punto que ya, digamos, no cabe en duda de su eficacia y está bastante definida la magnitud de esta eficacia. Una vez más, el que brindó la información más importante es el estudio británico Recovery, que trabajó con dexametasona y exploró todo un abanico de gravedad, desde leves, moderados, severos y críticos. Y encontró un resultado muy claro de beneficio en los pacientes que estaban con neumonía severa o en estado crítico. Mientras que, por el contrario, encontró ausencia de beneficio y quizá alguna señal de daño en pacientes con enfermedades leves a moderadas. Incluyendo al Recovery, la Organización Mundial de la Salud actualiza hace pocos días su evaluación general, con 7 ensayos clínicos que incluyen unos 1.700 pacientes en estado crítico, y lo que muestran es que al mes de empezar el tratamiento la mortalidad baja un 20%. El riesgo relativo es 0,80, bajó un 20% la mortalidad.
Como estos son pacientes con mucha mortalidad, se traduce en 87 muertes menos cada 1000 pacientes tratados. Casi un 9% de mortalidad menos. En los pacientes severos, en un ensayo clínico, TC Recovery, con 3.883 pacientes, la mortalidad a 28 días tiene el mismo beneficio, un 20% de descenso. En este caso, en valores absolutos, sigue siendo un número muy interesante, 67 muertes menos por cada 1000 pacientes tratados. La tercera variable que se midió fue entrada en asistencia respiratoria mecánica y también se encuentra eficacia con un riesgo relativo de 0,74, es decir, un descenso del 26% en la necesidad de ingresar a asistencia respiratoria mecánica. Por eso la OMS, en este informe de principios de septiembre, ya da dos recomendaciones. Una que considera recomendación fuerte para aquellos pacientes con COVID-19 severa o crítica, administrar algunos de los planes de corticoides que se consideran equivalentes y que aquí se describen, que serían, si usamos dexametasona 6 miligramos por día, oral o intravenosa, las dos pueden servir. También se trabajó con hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa, o en equivalencia prednisona 40 miligramos vía oral, o metilprednisolona 10 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa, todos ellos por entre 7 y 10 días. Esta es una indicación que ya tenemos que estar aplicando todos los que atendemos pacientes con COVID severa o crítica. Por el contrario, la recomendación en casos de COVID no severa es no usar corticosteroides. Esta es una recomendación condicional, es decir, todavía tiene la fuerza intermedia, no es una fuerza decisiva, pero lo que viene dando en materia de uso de corticoides en pacientes con COVID no severo es un efecto contrario al que se busca, un empeoramiento de los pacientes. Esto es importante porque cuando toca manejar pacientes en ambulatorio o pacientes internados pero sin cuadros severos, la tentación de hacer algo lleva quizá a utilizar en un grupo de pacientes cuyo beneficio no está demostrado en los corticoides y que por el contrario podría ser perjudicial. Vamos a ver el próximo fármaco evaluado. En este caso, el Remdesivir, un fármaco que también estuvo muy en las noticias. Este fármaco es el único que en este momento tiene esta categoría de prometedor, un puntaje de 5. Hubo 3 ensayos clínicos, aquí mostramos los detalles de estos estudios. En el primero se estudió pacientes con COVID moderada, casi 600 pacientes, y se administraron 2 esquemas diferentes, uno de 5 días de Remdesivir, es un medicamento intravenoso, de manera que solo se usa en pacientes internados. Les decía, un grupo recibió 5 días, otro grupo recibió 10 días, y el tercer grupo, el tratamiento estándar. Y se vio que el grupo de 5 días estaba mejor al día 11 en estado clínico que el grupo con tratamiento estándar. Sin embargo, la duración de 10 días de tratamiento no fue efectiva en comparación con el estándar. Este es un resultado contradictorio que necesitamos reunir con los otros estudios que aquí estamos citando. El segundo, este estudio de Wang, pacientes con neumonía severa, internados, también se usó durante 10 días comparación con placebo, y en ellos no se observó diferencia a la mejoría clínica ni en la mortalidad. Es decir, que con estos 2 primeros estudios todavía estamos bastante lejos de confirmar eficacia. El tercero de los estudios fue el más grande, más de 1000 pacientes. Es un estudio con pacientes con neumonía severa, siempre internados. El tratamiento fue 100 miligramos diarios intravenoso hasta 10 días y se comparó contra placebo. Este estudio se detuvo en forma acelerada, en forma temprana, por el beneficio, porque el tiempo a la recuperación había disminuido desde 15 días en promedio hasta 11 días en promedio. Este que era el desenlace primario, les dio significativo, y en ese punto detuvieron el experimento. La mortalidad al momento de terminar el estudio todavía estaba
arrimándose a la significación estadística. Había bajado desde 11,6% a 8%, con una P que estaba casi por debajo de 0,5. A partir de este estudio, la FDA lo aprobó, y lo mismo hizo la Agencia Europea de Medicamentos, y en el resumen más reciente del British Medical Journal, donde se reúne toda esta información, llegan a la conclusión que la mortalidad desciende un 36%, es este odds ratio de 0,64, con aproximadamente 91 muertes menos cada 1000 pacientes, siempre hablando de pacientes con neumonía severa. Vemos aquí a la derecha que esta afirmación dice tiene muy baja certeza. ¿A qué se refiere? Y que la cantidad de información sobre la cual se obtienen estos números todavía podría cambiar sustancialmente si hubiera otras publicaciones que mostraran otros resultados. Por eso la categoría en que se lo pone es de prometedor. Es decir, va bien hasta ahora, pero hay que reunir más información antes de confirmar su uso. Este es un medicamento, el Remdesivir, de los que vamos a mencionar, el único que no estaba patentado y en uso previamente. Los demás medicamentos de los que estamos hablando son todos fármacos que se están reciclando para esta nueva uso. Pero el Remdesivir es nuevo, de manera que la aprobación de FDA y la EMA le habilitó a empezar a venderse a nivel mundial. Por el momento no hay producción que llegue hasta la Argentina, de manera que no hay manera de utilizarlo, por lo menos hasta donde sabemos nosotros. Bueno, una de las cosas que más ocupa los medios de comunicación es el uso de plasma de convalecientes. Para ver que a partir de aquí y por varias diapositivas, las calificaciones de los fármacos van a tener la calificación de neutro. Acuérdense que neutro no quiere decir que no sirve, sino que no sabemos si sirve, porque todavía falta la suficiente información. Repasemos un poquito qué es lo que sí se conoce. El informe de la OPS, el resumen de la OPS, habla de 4 ensayos clínicos de plasma contra tratamiento usual o contra otros tratamientos, y una tendencia que no dio significativa estadísticamente a reducir la mortalidad y la entrada en ARN. La mortalidad le da un 0,77 en el riesgo relativo, es decir, un descenso de 23%, pero con un intervalo de confianza muy amplio que en realidad no excluye un aumento de mortalidad, no llega hasta 1,24. Lo mismo ocurre con la entrada en asistencia respiratoria mecánica, que podría descender un 21%, pero con un intervalo de confianza tan grande que no podemos decir si es efectivo. Lo que sí podemos decir es que la seguridad probablemente es buena, es decir, que las reacciones adversas a los medicamentos probablemente son muy poco frecuentes. Se ha observado sobrecarga circulatoria en menos del 1% de los pacientes, lesión pulmonar o reacciones alérgicas graves, todos en menos del 0,5% de los pacientes, es decir, muy poco frecuentes. En un seguimiento que ya tiene en una nueva publicación más de 35.000 pacientes, la frecuencia de efectos adversos graves en su conjunto están por debajo del 1%, y la mortalidad que publican estos autores está en el 13%, pero ¿cuál es el pecado de estos datos? Que no tenemos comparador. Entonces, como no tenemos comparador, como no hay un grupo en este trabajo que no haya recibido el plasma de convaleciente, no podemos decir si gracias al plasma están mejor o no están mejor. En la Argentina hay varios trabajos en marcha con plasma de convalecientes, y hay una primera publicación en la revista Medicina de los tratamientos en provincia de Buenos Aires, con 272 pacientes, buena tolerancia, pero el tipo de publicación, como no tiene grupo control, no puede evaluar eficacia. Muy bien. Recientemente, en esta semana, hay un panel de pautas de tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que va actualizando qué es lo que se sabe hasta ahora, y sacaron un comunicado justamente sobre plasma convaleciente, y esta es la conclusión, la que recuadramos en rojo. Actualmente los datos son insuficientes para recomendar a favor o en contra del plasma de convalecientes para el tratamiento del COVID.
Hay algunas evaluaciones indirectas, retrospectivas, no experimentales, comparando cómo le va a los pacientes que fueron transfundidos con plasma de convaleciente, con títulos bajos de anticuerpos anti-COVID, versus aquellos que tienen títulos altos de anticuerpos anti-COVID. Ya que si uno viera que los que tienen títulos altos le va mejor, hay un principio de relación dosis-respuesta que hablaría a favor del uso del plasma de convaleciente. Sin embargo, no hubo diferencias en mortalidad en un seguimiento de 4.300 pacientes que lleva la FDA, y no hubo tampoco diferencia significativa de mortalidad en un grupo de la Mayo Clinic con más de 3.000 pacientes. Esto no quiere decir que no va a servir, quiere decir que todavía nos falta información. Como repetimos con cada uno de estos tratamientos, es que lo que necesitamos hacer es completar los estudios, y lo mejor que uno puede hacer, si tiene ocasión de hacerlo, es hacer que los pacientes entren en ensayos clínicos. Al final vamos a dar una lista larga de todos los estudios que se están haciendo por medicamento en la Argentina, de manera que el que esté interesado pueda revisar la lista y ver si puede reclutar pacientes de su ámbito para el ensayo clínico. Bueno, en la línea de la inmunoterapia, la otra fuente de anticuerpos anti-COVID podría ser el suero equino. Esto es interesante porque hay algunos desarrollos de investigación en Argentina avanzados, en marcha, y va a ser muy importante como un dato característico de la investigación en nuestro país. Aclaremos que en la actualidad los sueros equinos hiperinmunes se tratan de tal manera que se disminuye muchísimo la reacción al anticuerpo heterólogo que tenía tradicionalmente la administración del suero de animales. ¿Se acuerdan la reacción del suero? Bueno, esto ha disminuido enormemente porque el anticuerpo se segmenta, se fracciona, y solamente son los fragmentos que unen al COVID los que se transfugan. La esperanza puesto en esto tiene que ver con la gran cantidad de anticuerpos que puede producir el sistema de elaboración, mucho más en título que los anticuerpos que produce el plasma de convaleciente. De manera que es interesante, después vemos los datos del ensayo clínico que se está llevando adelante en la Argentina para el que esté interesado en reunir pacientes para eso. Ok. Un punto conflictivo es el ibuprofeno inhalado. La batalla del ibuprofeno tiene muchísimos centímetros y minutos en el aire y centímetros en la prensa, y la verdad que es bastante fácil de resumir desde el punto de vista de la evidencia. Abajo a la derecha, el que quiera seguir el link que dice más información sobre la hipótesis, se va a encontrar con un trabajo de los investigadores de Córdoba donde plantean el porqué de la investigación y las razones que tienen para pensar que vale la pena investigar. Es muy interesante, está bien escrito y uno se puede ubicar claramente en cuál es la hipótesis que se está manejando. Dicho esto, no hay antecedentes, por lo menos no hemos podido encontrar por ningún lado, del uso del ibuprofeno inhalado en terapéutica de enfermedades respiratorias comparables a la del COVID. De manera que uno no puede hablar nada por la investigación previa. Tampoco hay hasta ahora ningún resultado publicado de ensayos clínicos hechos con ibuprofeno inhalado. De manera que la posibilidad de decir algo sobre la evidencia al día de hoy es cero. Todo lo que se escucha sobre si usar o sobre no usar está basado en el relato de alguna cosa anecdótica que no está sistemáticamente publicado. La investigación como está planteada es interesante, pero hay alguna duda sobre la seguridad de esto, y esto ha llevado a que en esta semana la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hiciera un comunicado que, de nuevo, recuadramos lo más significativo, dice: uso de ibuprofeno inhalado. En vista que su eficacia no ha sido comprobada, que hay objeciones de seguridad en relación con los pacientes y que plantea un riesgo para el personal tratante, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva recomienda que el ibuprofeno inhalado no sea empleado con fines terapéuticos. O sea, como mínimo lo que está diciendo acá la SATI es: limítense al entorno de investigación, con las precauciones
con los cuidados que necesita un entorno de investigación. Como dirían en la televisión, no hagan esto en casa. ¿Cuál es el riesgo que se teme? Bueno, el ibuprofeno, por supuesto, es un AINE, un antiinflamatorio, y como existen casos de broncoespasmo por la misma solución hipertónica en general, y por el antiinflamatorio en particular, como hay un tipo de asma que es reactivo a la aspirina o a cualquier antiinflamatorio, hay un temor de que los casos de broncoespasmo severo utilizando ibuprofeno inhalado sean relevantes, significativos. Por otro lado, el mecanismo de administración por aerosol implica la posibilidad de aerosolización de las partículas contagiosas del COVID, y entonces exige una precaución muy especial, tanto en la persona que recibe la nebulización, como en los otros pacientes que pueden estar internados y en todo el personal tratante. Entonces, la suma de esta duda sobre seguridad para el paciente, por el lado del eventual broncoespasmo, más el riesgo al contagio de la enfermedad que impone este mecanismo de aerosolización, lleva a que la SATI pide, por favor, no usen esto. Esto manténganlo en el ámbito de la investigación bien hecha, que tendrá que tomar, por supuesto, los recaudos apropiados para evaluar estas cuestiones de seguridad. Si quieren, después comentamos más, pero realmente no hay más evidencia como para apoyar el uso de ibuprofeno inhalado. Bueno, otro producto del que se habla bastante es la ivermectina, un antiparasitario con uso humano y veterinario bien establecido, que tiene in vitro alguna actividad sobre la replicación del virus y por eso se empezó a ensayar. Había un estudio observacional interesante con pacientes con neumonía severa que había mostrado resultados sobre mortalidad. Hasta ahora hay 2 ensayos clínicos publicados. Los 2 se hicieron en Bangladesh y tienen uno 116 pacientes y el otro 62 pacientes. En el primero se comparó un régimen mezclado, que era ivermectina con la tetraciclina doxiciclina, contra el régimen de hidroxicloroquina y acitromicina. El grupo ivermectina doxi anduvo un poco mejor en cuanto a resolución de los síntomas, pero realmente es muy difícil decir qué componente fue el que favoreció o si eventualmente no fue que la hidroxicloroquina o la citro o la combinación empeoraron. Es decir, que es un diseño que aclara muy poco sobre la pregunta que interesa. En cambio, el segundo estudio, aunque es más pequeño, hace la pregunta interesante, es decir, ¿qué pasa con ivermectina contra no ivermectina? Fue una única dosis de ivermectina de 200 microgramos kilo y en este estudio no se encontró diferencias en los resultados blandos, entre comillas, de resolución de síntomas o negativización de la PCR. Actualmente, el balance de la OPS es que la evidencia es de muy baja certeza y realmente la dirección, si beneficiosa o perjudicial del efecto, todavía no puede establecerse. Hoy por hoy, entonces, no hay un motivo para estar usando ivermectina fuera de los protocolos de investigación. Y acá les muestro una presentación por uno de los equipos que está estudiando ivermectina en Argentina. La presentación, si después quieren buscar en el link que muestra la página, la hizo el doctor Kroleviecki, un investigador de la Universidad de Salta, que está en el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales. Ellos están estudiando justamente ivermectina contra controles y siguiendo en primera instancia qué pasa con la carga viral. Es muy interesante la presentación por la manera ordenada en que va contándonos un investigador de primera mano cómo razona él los beneficios. Cuando comenta el resultado parcial hasta ahora, como dice, estas son diapositivas de la presentación, datos muy preliminares, primero muestra la curva verde, dice, le dimos ivermectina y la carga viral cayó de manera espectacular. Así que uno dice, acertamos, era la ivermectina. Resulta que por tener controles nos damos cuenta que la carga viral cae de forma completamente paralela en los controles también. Esto no es un resultado, es solamente lo necesario para mostrar que hacer controles es indispensable. Que atribuir los cambios a un tratamiento cuando son favorables
y no atribuírselos cuando son desfavorables es una manera de pensar que no lleva a comprobar la eficacia de nada. El mismo investigador termina diciendo aquí abajo a la izquierda algunos errores comunes que vemos permanentemente en la comunicación diaria, ¿no? Asumir que la evidencia importa. Esto quiere decir asumir que en la discusión pública realmente hay un espacio para preocupación por las pruebas. En realidad pareciera que en la comunicación pública lo que más preocupa es el impacto o la inmediatez de una respuesta o la promesa, digamos así, pero falta la disciplina de buscar y evaluar las pruebas para ver qué valor real pueden tener las cosas. También critica la publicación de las innovaciones antes de haberse validado, ¿no? Esto de que porque estamos empezando un ensayo clínico parece que ya demostramos la eficacia, y no, recién estamos empezando. El problema de la comunicación y la idea de que una sola solución puede servir para todo, cuando lo más probable es que cada uno de estos fármacos encuentre algún rincón en el cual puede ser útil y otros donde no sirva para nada y otros donde puede ser perjudicial. Seguimos nuestra revisación con la vitamina D. También hay protocolos en Argentina en marcha sobre vitamina D en comparación con placebo, así que vamos a tener respuesta y hay posibilidad de incorporar pacientes en estos protocolos. Por el momento hay un estudio muy pequeño donde pacientes asignados a vitamina D con hidroxicloroquina más acitro y otros a hidroxicloroquina con acitro solamente, tuvieron menos ingreso a terapia intensiva y mejoría de algunos parámetros clínicos. Pero todavía falta información sobre mortalidad, sobre entrada a ventilación mecánica, y los propios autores concluyen que hace falta ensayos más grandes con grupos apareados para mostrar una respuesta definitiva, o sea, todavía muy preliminar. Muy bien. Seguimos la repasada y llegamos a la colchicina. Ustedes se acuerdan que el fármaco que usamos en la gota tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, por este lado se piensa, bueno, quizá disminuya la inflamación que produce el propio virus. Acá ya hay un ensayo clínico publicado y 2 ensayos clínicos en preprint, o sea, preparados para publicación, pero todavía no evaluados por los árbitros, pero ya se publican los resultados. Y bueno, veamos una miradita de lo que hay. El publicado es un estudio hecho en Grecia con unos 105 pacientes con enfermedad moderada severa y fueron tratados con una dosis de carga inicial y después dosis de mantenimiento hasta 3 semanas en total de colchicina contra el cuidado usual. Observaron menor frecuencia de deterioro clínico con una relación muy importante. En el grupo control el deterioro clínico era el 14% y en el grupo tratado solamente 1,8%. No llegaron a ver diferencia significativa en la mortalidad ni en ingreso a asistencia respiratoria mecánica o en los marcadores que indican el daño cardíaco. Como la muestra es pequeña, hay uno de los resultados que da favorable. Esto sirve sobre todo para decir, bueno, hagamos estudios más grandes, más profundos, a ver si esa tendencia se confirma o no. Los otros 2 estudios, el primero es de Irán, el segundo es un estudio hecho en Brasil. Siempre los tamaños son pequeños, esto es una especie de pecado original, digamos, necesitamos estudios más grandes para poder contestar, porque los estudios tan pequeños, por definición, terminan dando resultados poco significativos. Y esto es un poco lo que ocurre. En el ensayo hecho en Irán se comparó colchicina durante 6 días contra placebo. Las 2 ramas usaron hidroxicloroquina porque era el tratamiento estándar en ese momento en el país. Y no hubo diferencias clínicas relevantes a las 2 semanas, que eran los principales desenlaces. Sí hubo un acortamiento de la duración de internación, que era uno de los resultados secundarios y que les dio significativo. El de Brasil es un estudio más chiquito todavía, fueron 35 pacientes. Después de la dosis de carga mantuvieron la colchicina con 1,5 miligramos diarios durante 5 días y otros 5 más con 1 miligramo por día, en total 11 días de tratamiento, contra placebo. Y el resultado favorable fue que bajaron el tiempo en que los pacientes requirieron oxígeno, de 7 días a 3 días, y la duración de la internación, fíjense cómo se parece al número anterior, 6 días contra 8,5 días.
De todos modos, estos eran pacientes donde eran muy poquitos, 35, y no hubo ningún fallecido. Con lo cual realmente es muy poco lo que se puede decir en cuanto a la eficacia de este fármaco. Una vez más, evidencia preliminar, hay ensayos clínicos en marcha, hay que esperar esos resultados. La nitazoxanida es otro antiparasitario que también tiene efectos in vitro inhibitorios como la ivermectina, pero en el cual hasta ahora no hay ningún dato publicado sobre su uso clínico. Hay 17 ensayos clínicos en marcha con diferente gravedad de pacientes, desde la profilaxis del paciente después de un contacto a pacientes internados con enfermedad moderada. Las intervenciones que se están estudiando son nitazoxanida contra control, que sería la más relevante, y otra que es un combo de nitazoxanida, ribavirina y ivermectina contra cuidado visual, que desde el punto de vista del diseño del trabajo no contesta demasiado porque en caso que sirviera, nos sigue dejando la duda de cuál de los tres componentes es el que ha servido. Por el momento hay 0 dato clínico publicado, hay que esperar esos resultados. Al principio de la investigación, cuando se empezó a describir el cuadro de shock grave y el distrés respiratorio del adulto del COVID, se planteó que era muy relevante la tormenta de citoquinas que en la segunda semana del curso clínico, entre la segunda y la tercera semana del curso clínico, predominaba en la evolución de los pacientes que tenían justamente un cuadro severo a crítico. Esa tormenta de citoquinas se trata de frenar utilizando diferentes enfoques antiinflamatorios, como es el AINE, el ibuprofeno inhalado, como es la colchicina. Bueno, una manera previsible era recurrir a los anticuerpos monoclonales, cuyo target, cuyo objetivo son las citoquinas inflamatorias. En este caso, el mejor estudiado es el tocilizumab, es un monoclonal contra la interleuquina 6, que es uno de los actores principales en la inflamación aguda. Este estudio es un estudio grande, que lo hizo el propio laboratorio productor, juntó 438 pacientes severos y encontró que no había diferencia en el estado clínico ni en la mortalidad, y en este punto el propio laboratorio productor es como que cierra la expectativa. El tocilizumab no sirve para ello. Los evaluadores de la OPS lo ponen como poco prometedor, no lo cierran del todo, digamos, pensando que todavía hay otros estudios en marcha y que puede haber eficacia en algún otro banda de gravedad de pacientes diferente a los estudiados en este estudio COVACT. Hay también un estudio francés en marcha y un estudio chino más pequeño que no encontró diferencias significativas. Contra la misma interleuquina 6 hay muchos otros monoclonales, que está en la lista de abajo, los nombres impronunciables de los monoclonales. Hasta ahora no hay ninguno que se haya publicado, pero son todos ensayos clínicos que están en marcha. Es interesante que la tormenta de citoquinas de la situación COVID se comparó después con las citoquinas que se ponen en juego en otros cuadros de distrés respiratorio agudo del adulto y en cuadros de sepsis por otros gérmenes. Y en los dos casos, lo que se encuentra es que el nivel de citoquinas en COVID está bastante por abajo, en promedio, de las tormentas de citoquinas de los distrés respiratorios de otra causa o de las sepsis infecciosas de otra causa. Entonces pareciera que la tormenta de citoquinas no es tan tormentosa, o por lo menos no supera lo que ya se conoce para pacientes de esta gravedad con este tipo de cuadro. Muy bien. Bueno, dentro de los monoclonales hay otros targets, otros objetivos, como el factor de necrosis tumoral, o la interleuquina 1, o el factor de complemento 5 activado. Bueno, de ninguno de ellos hasta el momento hay resultados que permitan hacer una recomendación. Todavía son preliminares. Hay mucha investigación en marcha. Estos son productos nuevos o con pocos años en el mercado, con mucho interés del productor de tratar de demostrar algo. O sea que va a haber, creo, buenas respuestas para estas preguntas a medida que los ensayos se vayan completando. Bueno, al final de las expectativas dejamos el dióxido de cloro,
a ver, ¿qué se quiere aclarar? No es un medicamento, no está habilitado como medicamento en lugar del mundo y tampoco hay ningún ensayo clínico que lo esté estudiando. Esto es una leyenda urbana, si quieren ponerlo así, en el sentido que todo lo que hay son relatos anecdóticos, intervenciones en las redes sociales o en el periodismo, y múltiples recomendaciones, algunas las pusimos ahí abajo, de organizaciones de salud que dicen, por favor, no usen esto, que no sirve para esto. No es que esté en duda si sirve o no sirve. Hasta el momento no hay nadie ni que lo proponga como medicamento, ni que lo esté estudiando de ninguna manera. El producto es bastante irritante y puede producir, como ya hemos leído en los diarios, daño de la vía digestiva por culpa de su cualidad de cáustico, según la dilución que se utiliza. Por lo tanto, si vamos a seguir recomendaciones, hay una muy clara de no utilizar ni promover el uso del dióxido de cloro. Bueno, ya vamos cerrando un poquito esta maratón. Nos preguntaron en la presentación de la semana pasada qué pasa con la anticoagulación. Nosotros no habíamos estudiado específicamente este tema. Ustedes saben que hay una descripción de bastante frecuencia elevada de complicaciones trombóticas, arteriales y venosas en los pacientes severos y críticos. También hay que recordar que los pacientes severos y críticos de otras etiologías también tienen con frecuencia trombosis venosa con embolia pulmonar o trombosis arteriales con obstrucción coronaria o de los vasos cerebrovasculares. Hasta el momento no hay resultados concluyentes que lleven a modificar la terapia estándar de los pacientes en cuanto a la profilaxis y tratamiento de los cuadros trombóticos. Es decir, la recomendación es, y esto es la Sociedad Norteamericana de Hematología, aplicar los mismos criterios para profilaxis y para tratamiento de las enfermedades tromboembólicas que se utilizan para los pacientes en general. Hoy por hoy, todo paciente internado con un cuadro respiratorio de moderado para arriba es candidato a la profilaxis con heparina de bajo peso molecular para evitar la formación de trombos. Y el paciente que tenga alguna evidencia de trombosis será apropiadamente indicado un tratamiento terapéutico. Dicho esto, quedan algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, hay ensayos clínicos preguntándose si la profilaxis para estos pacientes no debería ser un escalón más arriba, lo que podríamos llamar una profilaxis intermedia. Intermedia entre la dosis usual de profilaxis y la dosis terapéutica de la trombosis. Si no, será que esto disminuye las complicaciones. Hay ensayos clínicos tratando de averiguarlo. También se preguntan si no habrá que anticoagular a full, es decir, por completo, a pacientes que tienen indicación de profilaxis, que no tienen hasta ahora una evidencia de trombosis. Bueno, hoy por hoy no hay una evidencia que permita decir que hay que utilizar dosis terapéuticas de anticoagulantes, de heparinas, en pacientes que tengan COVID y que no hayan tenido trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Otra pregunta ligada con esta es, una vez que el paciente está en condiciones de irse a su casa, ¿no será que el estado protrombótico se prolonga después del alta? Bueno, una vez más, hay experiencia con otras patologías en relación a esto, y ustedes saben que, por ejemplo, los pacientes que se van de alta después de una cirugía de cadera todavía siguen con su profilaxis en casa, mientras no recuperen la movilidad apropiada que los saque de la situación de riesgo. En principio, la recomendación de la Sociedad Americana de Hematología es utilizar un criterio afín al que ya se utiliza. Si el paciente que no llegó a tener una complicación trombótica tiene factores de riesgo duraderos y va a seguir en casa inmovilizado, entonces hay que pensar en prolongar la profilaxis. Se están ensayando ensayos clínicos para ver si hacerlo sistemáticamente para todos los pacientes daría mejores resultados. Hasta ahora es muy poquito lo que hay publicado. El link de abajo orienta, tiene algunos comentarios interesantes de una presentación del doctor Dubin, terapista, que analiza muy en detalle toda la bibliografía hasta la fecha. Estos son los números de tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID, recogidos en una revisión. Cada puntito es un trabajo, hay 48 trabajos o 50 trabajos, no me acuerdo,
y los valores resumidos en esta línea de puntos roja es el promedio, 8% de complicaciones de tromboembolismo pulmonar, con un intervalo de confianza de 6 a 11. Si el paciente ingresa a terapia intensiva, el número sube hasta 19%. Una vez más, esto pone el escenario, pero no decide que la conducta sea distinta a la profilaxis que ya estamos aplicando en otros pacientes. Dicho esto, es interesante observar la gran diversidad de experiencias que representan estos casi 50 trabajos. En el trabajo de abajo de todo hay casi 50% de frecuencia de embolia pulmonar. Pero es el extremo. Cuando uno recorre toda la gama se da cuenta que hay pacientes en toda esta gama posible de gravedad. Ustedes saben que en embolia pulmonar también el método de diagnóstico es muy crucial, ¿no? Depende de la insistencia con que se haga la búsqueda y de los umbrales que se pongan para calificar la demostración. De manera que en materia de anticoagulación tenemos que estar atentos a lo que vaya apareciendo como ensayos clínicos. Por el momento sigue siendo usarlo tal como lo venimos usando. Muy bien, bueno, terminamos de esta manera y agradecemos la paciencia de ustedes esta recorrida por diferentes tratamientos. Queríamos cerrar haciendo un par de reflexiones que creo que son las que nos pasan como médicos asistenciales por la cabeza cuando toca atender a un paciente. ¿Cuál es el lugar del tratamiento off-label? Es decir, del tratamiento para una indicación no probada y por fuera de un ensayo clínico. Bueno, encontramos una publicación de la OMS muy interesante que analiza el aspecto ético de esta situación. Y nos dice, miren, si no existe un tratamiento eficaz para la situación que tenemos delante, si no estamos en condiciones de iniciar un estudio clínico de inmediato, que sería la manera éticamente óptima de usar un tratamiento cuya eficacia, cuyo balance, eficacia, seguridad no conozco bien. Si el paciente o su representante dan su consentimiento informado, si se supervisa el uso de la intervención apropiadamente y los resultados se documentan y se comparten, entonces en estas condiciones es éticamente correcto utilizar un tratamiento fuera de etiqueta off-label. Ahora bien, si el resultado inicial da resultados prometedores, la obligación ética inexcusable es hacer un ensayo clínico bien hecho. Porque si no, nos pasa que tenemos cientos de miles de pacientes que han recibido tratamiento y no dan respuesta de si el medicamento sirve o no. Y a lo mejor un estudio bien hecho de 500 pacientes hubiera alcanzado para contestar esto, con un costo de salud y por supuesto un costo organizativo mucho menor que el estar tratando a ciegas sin estar seguros si lo que usamos sirve o no sirve. Esta es una primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con el contraste entre la lógica de la investigación científica de los medicamentos y la lógica del sentido común, ¿no? Frente a una situación grave, el paciente dice, bueno, haga lo que pueda, doctor, y esto podrá servir y no sabemos, vamos a probarlo. Supongamos que el medicamento se administró y el paciente anduvo bien. La tendencia es decir, el medicamento anduvo bien, el paciente se salvó gracias al medicamento. Si en cambio le doy mi medicamento y el paciente anduvo mal, lo que diré es que el paciente falleció por culpa de la enfermedad, a pesar de que ese medicamento no me alcanzó. Sin embargo, esta manera de razonar del sentido común no es la manera en que procede la ciencia, porque la ciencia se pregunta, ¿no será que el que se curó después de mi tratamiento se curó solo, se iba a curar igual? ¿No será que el que anduvo mal y falleció después de mi tratamiento falleció por culpa de mi tratamiento? Entonces, la única manera de desempatar esto es comparar un grupo con otro grupo. Como nos mostraba ese grafiquito del colega salteño que estudia ivermectina. Una cosa es que mejore después del tratamiento, pero hay que ver si mejora por encima de los controles. Si no, la eficacia no existe. Y no hay que olvidar, como pasa con hidroxicloroquina, que también puede mostrarse daño en lugar de eficacia. Y eso es responsabilidad de lo que estamos usando sin tener pruebas apropiadas de su eficacia. Bueno, cerramos con esta reflexión, ¿no? La naturaleza con que se produce la evidencia científica es mucho más lenta que lo que necesita la propagación de la pandemia de COVID-19.
necesitaríamos estar con un uso inusualmente acelerado, a pesar de que está todo muy aceitado para tratar de brindar respuestas. Las iniciativas para muchas de las investigaciones que se toman no llegan a lograr diseños de investigación apropiados. Entonces son trabajos chicos que finalmente se quedan, en muchos casos, a mitad camino. Las decisiones regulatorias y clínicas, regulatorias se refiere, por ejemplo, a la ANMAT o al equivalente a la FDA, y clínicas a las que tomamos como profesionales independientes y las recomendaciones que dan las sociedades científicas, no tienen que renunciar a una evaluación rigurosa de beneficios y daños para cualquier medicamento reposicionado o para cualquier otro producto de investigación. O sea, tenemos que seguir pidiéndole a la investigación resultados. Estos son los links de los sitios de las revisiones vivas, como lo llaman, quiere decir revisiones donde toda publicación que aparece se suma al metaanálisis que ya se viene haciendo, así que muy recomendable cualquiera de ellos o todos ellos, porque es fácil consultarlos. Están muy organizados, uno va y dice, bueno, a ver cuánto funciona el Remdesivir comparado con aquello. Está realmente muy bueno, se lo dejamos para que puedan consultar las opciones en las semanas que vienen. Bueno, y muchas gracias, todos nuestros pergaminos terminan en un no sé bastante modesto al final. En la última parte de la presentación que les va a quedar, hemos puesto la lista de los fármacos que se están investigando en Argentina y página por página después cada uno de los estudios, hidroxicloroquina, el nombre de los protocolos y en qué hospitales se están llevando a cabo. Son unas cuantas listas, después se puede ver con tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Quedamos a disposición de comentarios, aportes, preguntas, lo que les parezca. Mira, acá están haciendo una serie de preguntas en el chat. Una dice, quisiera preguntar si tuvieron la oportunidad de evaluar estudios con orticoterapia inhalatoria tópica en referencia a inhibición de replicación viral. ¿Vos la alcanzás a leer? Sí, ahí la leí. Bueno, la respuesta es, no encontramos nada que hablara de impactos sobre variables clínicas. Puede ser, no hemos buscado los resultados de replicación viral o las negativizaciones de PCR o las conversiones serológicas. Porque de alguna manera la magnitud de la bibliografía es abrumadora y uno entiende que todos los resultados intermedios sirven para hacer hipótesis más afinadas que hay que testear, ¿no? Es decir, si efectivamente el corticoide inhalado baja la replicación viral, entonces probemos el corticoide inhalado a ver cómo funciona. De las alternativas que dimos a la eficacia del corticoide, todas son sistémicas, orales o intravenosas, pero todas sistémicas. Otra pregunta es sobre las vacunas. No sé si le estás viendo. Novedades sobre las vacunas. Carías está mudo. Bueno, no tengo novedades en especial sobre las vacunas, más que las que venimos siguiendo. Esa dirección que mostramos ahí sobre el final, hay una que actualiza todos los días las novedades que va viendo sobre vacunas. A ver si se lo puedo mostrar. Esta de abajo, Organización Mundial de la Salud, vacunas. Bueno, van haciendo como una especie de carrera de en qué etapa está cada una de las vacunas. La última vez que me fijé eran 7 u 8 que estaban en fase 3. Hola Martín. Pero todavía sin resultados. Ahí está. Las vacunas, hay 143 en investigación de fases en total. Hay 140 y pico. Las que están en estudios de investigación clínica son 46, 180 y pico y 46. En fase 3, a partir de la semana pasada, hay 9 vacunas. Y todas las gamas de vacunas, vieron que hay 8 tipos de vacunas, depende que sean a virus vivos o virus
a virus muertos o virus vivos atenuados. Las de virus vivos, virus muertos, hay 3 vacunas, la de Wuhan, la Sinovac y la Sinopharm. Hay 2 de Sinopharm, son todas vacunas chinas. Es el principio de acción de las vacunas de la gripe, pero todavía no tenemos resultados de ninguna. Yo les puedo enumerar todas las vacunas con vector viral, como la de Oxford, como la de Gamaleya, la rusa, la de, ¿cómo se llama esta? Bueno, la otra china, y la vacuna, la nueva, la que se incorporó ahora, es la de Johnson & Johnson, que la hace Janssen desde Bélgica, que también está en fase 3. Y después tenemos las vacunas, una que se incorporó es la de Novavax, que es una vacuna a partículas virales, de parte verólica, de partículas virales, que no había ninguna vacuna en fase 3. Y las otras 2 que restan son la de Moderna y la de Pfizer y BioNTech, que son estas vacunas nuevas, que son ARN mensajero. Hay otras a ADN, pero que esas necesitan una forma especial de administración porque necesitan pulsos para que se incorpore el ADN a la célula. En definitiva, hay mucha investigación. No se sabe, digamos, todas producen, hasta ahora todas han pasado, estas que están en fase 3, han pasado sucesivamente los estudios de seguridad y de demostración de inmunogenicidad. Hay mucha discusión sobre las vacunas. Lo que se cree que estas vacunas no van a ser la vacuna. Vamos a necesitar de todas, hay problemas con el acceso, va a haber problemas con el acceso, sobre todo están estos consorcios a los cuales no adhirieron casi todos los países de Europa ni Estados Unidos. Hay uno que se llama COVAX, que es una iniciativa de Gavi, la fundación de Bill Gates, más la OPS, la OMS, que lo que hacen es crear un pool de, si se quiere, financiadores para que garantizar el acceso a las vacunas rápidamente, sobre todo en las vacunas que estén disponibles para el 20% de la población, que es personal de salud, personal de seguridad y poblaciones de riesgo. Entonces se paga, es un mecanismo de financiamiento. Insisto, los estándares de eficacia de la vacuna no son los más elevados, por lo cual, entre los intervalos de confianza puede haber alguna, digamos, una protección subóptima, tipo lo que pasa con la vacuna de la gripe. Digamos, que no haya una cobertura maravillosa. Por eso, se supone que las vacunas muy efectivas van a venir después. Hay varias preguntas más. Una dice si hay algo para profilaxis del personal de la salud, otra que estaba relacionada con las vacunas, si hay información de alguna vacuna vía oral, y qué información hay con respecto a las reinfecciones. Son las 3 preguntas. Bueno, a ver, empiezo por la profilaxis. En esta categoría de estudios controlados publicados no tenemos nada para profilaxis de contactos, ni de personal de salud, ni de familiares o de contactos del paciente. Se están investigando algunas cosas interesantes, esto lo comento porque uno lo lee en los medios, como el uso de ivermectina para esto. Se está utilizando unas instilaciones nasales y orales de carragenina, pero todo eso en etapa muy temprana donde se relatan experiencias de un centro, pero realmente no hay estudios controlados bien hechos y publicados. De manera que por el momento la medida de protección es el uso prolijo del equipo de protección. Con relación a esto, sí puedo comentar que hay ensayos publicados donde hospitales han estudiado al total de la población del hospital con todos los tipos de ocupación dentro de la población, desde lo administrativo a terapista, a todo el mundo, y hay sitios que muestran tasas de conversión a lo largo de la pandemia muy distintas, lo que probablemente indica también estrategias de protección muy distintas, ¿no? Algunas llegan al 10 a 15% de cero conversión, que es un valor muy alto, y otros están por abajo del 1%.
Quiere decir que realmente hace diferencia el contar con los medios de protección, punto 1, y el usar adecuadamente esos medios de protección, punto 2, que tampoco es tan fácil, porque realmente es un engorro seguir el protocolo completo, pero no hay otra alternativa a la hora de protegerse. La otra pregunta era sobre la vacuna por vía oral, si había algún trabajo. La vacuna por vía oral es lo mismo que mencionaba Martín, no hay evidencias hasta ahora publicadas, disponibles para contrastarlo. Conozco una iniciativa en Córdoba, pero que también está en los inicios de ver si sale algún estudio aprobado por la ANMAT, digamos, pero no hay datos disponibles que uno pueda evaluar. Es solamente estas presentaciones o estas disertaciones de los propios investigadores. Y la otra pregunta es sobre las reinfecciones. Lo que hemos leído hasta el momento es la descripción de reinfecciones leves y algún caso anecdótico de reinfección grave, que en proporción a los millones de casos que hay descritos en el mundo, serían excepcionales. Yo creo que por ahora, más que temer la reinfección desde el punto de vista del paciente individual, lo que más interesa es el análisis de qué nos dicen sobre la inmunidad que da la infección natural, ¿no? Si la posibilidad de reinfección nos está contando alguna historia parecida a la de, por ejemplo, la influenza en un extremo, ¿no? Donde cada año me puedo volver a contagiar una influenza un poquito distinta a la del año pasado, o en el otro extremo el sarampión, que una vez que lo tuve nunca jamás voy a volver a tener sarampión. Pareciera que esto está en algún lugar intermedio. Por la frecuencia, uno diría que si tuvo el COVID, la persona puede estar muy tranquila de que tendría que tener mucha mala suerte para hacer ese caso raro que se reinfecta. Pero a la hora de transformar la vacuna en una estrategia general, va a haber que tener en cuenta cuáles son esos números, aunque sean bajos, de nuevas reinfecciones. A mí me aclaran que si alguien quiere levantar la mano, la manito virtual o la mano por ahí puede hablar y directamente hacer la pregunta. Y por el chat, otra consulta que hacen es afectación cardiológica post-COVID. Desconozco. No, a ver, hay un síndrome de post-COVID, hay muchas patologías, toda la afectación del COVID puede prolongarse. Hay un síndrome más o menos caracterizado de post-COVID prolongado, no tengo el detalle. Tenemos publicada de una revisión, traducida toda la revisión en la web de la Fundación, de un artículo del British Medical Journal de Tricia Greenblatt, hablando de cómo definen el post-COVID y qué sistema de atención averiguar. Yo los invito a visitar la página, realmente no tengo en la cabeza, no sé vos, Martín, por sección el síndrome post-COVID, pero bueno. Solamente alguna pieza del rompecabezas. Se publicó daño duradero cardíaco después del COVID en comparación con personas que no habían tenido cuadros severos. Y eso parece que es así. Pero después salió una objeción que publica en la revista Medicina Nuestra un grupo de clínicos que dice, miren, la comparación apropiada sería con otros pacientes que tienen neumonías graves o distrés respiratorio del adulto. Porque que las personas que pasan por 20 días de respirador están peor que las personas que están caminando por la calle, no hay mayor duda, digamos. El tema es si el COVID impone un riesgo excepcionalmente más alto de daño post-enfermedad que otras causas de distrés respiratorio. Y ahí la evidencia es indirecta, no hay evidencia directa. Lo que hay es bibliografía del distrés respiratorio de otras etiologías y sus consecuencias cardiovasculares. Y están más o menos en el mismo orden, en el mismo rango. Entiendo que la Sociedad Argentina de Cardiología va a terminar ahora a finales de octubre con una investigación que reúne observacional, que reúne casos de todo el país, y van a publicar sus resultados sobre complicaciones cardiológicas de los enfermos de COVID.
Va a ser una muy interesante experiencia nacional sobre el tema. Me hiciste acordar una cosa que hoy no pudimos plasmar en la presentación, hablando de plasmar, que sobre plasma de convaleciente, todo es, digamos, que presentamos las cuestiones del comité estadounidense. También decirles que en Argentina se están llevando a cabo, lo van a ver los que soliciten la presentación, ensayos clínicos. Uno de ellos, el Plasmar, que hacen varios ensayos que lo inició el hospital italiano, dijeron que iban a presentar los resultados en esta semana. Así que podemos estar atentos a ver el primer ensayo clínico controlado con placebo, digamos, con solución salina, en una relación 2-1, es decir, 2 tenían plasma de convalecientes, 1 tenía solución salina, que fue la dificultad. Hoy Martínez mostraba la dimensión que tenía los datos de la Clínica Mayo, ¿no? Que tenían 20.000 y después 35, tienen ahora un preprint con 35.000 pacientes. ¿Qué pasó en la Clínica Mayo? En la Clínica Mayo les decían, vamos a hacer un ensayo clínico. Entonces les ofrecían firmar el consentimiento informado que podían recibir placebo o plasma de convaleciente. Pero todos los pacientes sabían que si no firmaban les iban a dar el plasma de convaleciente por uso, por acceso extendido. Entonces no firmaban. Entonces se quedaron sin ensayo clínico. Y en definitiva, tienen 40.000 pacientes tratados y no sabemos si sirve y en qué sirve y con qué título sirve. Eso es un poco el resumen. Yo quería decir eso en función de la importancia de registrar y de tener resultados controlados, sobre todo cuando la magnitud del tratamiento de pacientes es tan grande. Perdón, me excedí. Sí. Acá hay una pregunta sobre anticuerpos, ¿no? Sí. Dice, estudios de anticuerpos en asintomáticos, detección voluntaria masiva en personal de salud para donación de plasma. Bueno, de nuevo, contamos algunas cosas que por ahí no son justo la pregunta. Hay unos cuantos estudios ya en todo el mundo de averiguar qué porcentaje de la población de un área geográfica se contagió el COVID, haciendo muestreos aleatorios bien hechos, como cuando se hacen las encuestas permanentes de hogares, algún mecanismo de muestreo aleatorio que realmente hace que se pueda aplicar el resultado al conjunto de las personas. Y los resultados son muy consistentes. Son, en un país donde la cosa anduvo muy mal, por ejemplo España, o por ejemplo Brasil, cuando se ve qué porcentaje de toda la población se contagió COVID, los números para toda la población están en algo así como 3%, 5%. Es decir, que después de toda, por ejemplo en España, la crisis de atención y la enorme mortalidad que hubo al principio, una vez que esa ola bajó, antes de que empezara a subir de nuevo ahora hace unas semanas, solamente el 5% de la población española se había contagiado de COVID. Dicho de otra manera, hay 95% de susceptibles a COVID todavía en esa población. Que por supuesto es campo fértil para segundas olas y terceras olas y unas cuantas olas más hasta que llegue alguna vacuna. La proporción entre los casos identificados en los sistemas que todos los días nos dicen tantos enfermos nuevos y las estimaciones de estos estudios poblacionales es más o menos de 10-1, donde el sistema de salud identificó un caso con PCR positiva, el estudio de serología identifica que 10 tuvieron contacto con la enfermedad y que no fueron identificados o porque no tuvieron síntomas o porque tuvieron síntomas leves que no llegaron a la consulta o porque el sistema de salud no es tan eficiente como para hacerle la prueba a este paciente. Si aplicamos ese número a la Argentina, tendríamos que decir, bueno, multipliquemos por 10 los casos que ya conocemos y eso sería una aproximación de qué porcentaje de la población podría estar ya infectada por el COVID. En cuanto a la detección en personal de salud como donantes de plasma, no conozco ninguna iniciativa en ese sentido. Es decir, ir a buscar la seroconversión, ya no para decir, bueno, esta persona está inmunizada y puede trabajar, por ejemplo, sin mayor riesgo, sino para decir, podría ser un donante de plasma. No conozco experiencia.
No, por otra parte, yo creo que hay un tiempo, hay una ventana para la donación, y que tiene relación en esto que sube primero la IgM, a los 10 días, empieza a los 7 días, 9 días promedio, empieza la IgG, y que después de 28 días empieza a decaer levemente y que no podemos predecir. Entonces, encontrar pacientes que hayan tenido COVID sin tener el periodo ventana en mente, yo creo que los esfuerzos deben estar concentrados a convocar y atraer a los 500.000 recuperados que hay en Argentina. A los más de 500.000, ya no sé cuántos son en este momento. Entonces, me parece una estrategia, desde el punto de vista de captar, ¿no? de lograr plasma, me parece mucho más costo efectiva esa estrategia. Pero es una opinión personal. Ay, Liliana Bertoni quería hacer una consulta. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo es la segunda vez que los escucho. Tuve el placer de escucharlos en la conferencia que dieron en el Consejo Directivo de la Federación. Así que, bueno, es la segunda vez que los escucho. Nuevamente les agradezco. Y por supuesto también a la doctora Schiavina, que es la impulsora de todo esto, que tiene una polenta terrible para acercarnos toda la información posible. Yo cuando fue el martes pasado, pregunté sobre anticoagulación, y hay algo que pregunté que yo no sé si me lo respondieron y yo no me acuerdo, o en realidad no lo pregunté, que es lo siguiente. En una clínica de zona sur, que es donde yo vivo, se está utilizando dentro del protocolo de pacientes moderados, aparte de los corticoides, etcétera, antihistamínicos, vía oral, difenidramina. Yo quisiera, el Benadryl, quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de que eso se esté utilizando en algún otro lado o tienen alguna idea al respecto. No, Martín, yo no tengo ninguna noticia de antihistamínicos, salvo... Leímos la hipótesis de que bloquear los receptores de histamina H1 y H2 podía contribuir a bajar la famosa tormenta de citoquina, digamos, como un mediador más. Pero lo que no encontramos fue ensayos clínicos que describieran resultados con grupo control. Lo que dice el H1 y H2 dirían, le damos, por ejemplo, difenidramina por el anti-H1 y ranitidina o famotidina por el anti-H2. Pero hasta ahora, ensayos clínicos que realmente muestren si sirve, no vimos nada. Lo mismo que para Montelucas, que estaba ahí una pregunta del YouTube, sí. No hay ninguna cuestión publicada que tengamos para poder responder. Bueno, muchísimas gracias otra vez. No sé si hay alguna otra pregunta más, que no en el chat no veo. Alguien que levante la manito, tampoco estoy viendo. Así que, bueno, damos por finalizado. Fabián Dabove. Ahí está. Perdón que no te escuché, Martín. Que Fabián Dabove está levantando la mano. No lo veo. Ahí está, sí. Hay que habilitarlo. Leonardo, Marcelo. Ahí está. No, ahí lo habilitamos, pero no sé si está. Primero, buenas noches. Felicitaciones. Yo pertenezco al equipo de Jorge Pérez, Hospital del Carrillo. Estamos trabajando en forma mancomunada, todo un equipo, como todos me parece que ustedes, que nos presentan muchísimas dudas desde la práctica, porque la medicina basada en la evidencia nos está dejando sin evidencia, porque por lo que veo, excepto la corticoterapia en algunos pacientes y el plasma en otros, con funciones prometedoras, no son muchas las cosas para protegernos en el día a día. Entonces, hoy hice una pregunta, y perdón, la vuelvo a hacer, con respecto a la corticoterapia inhalatoria. Yo sabía que hay una inhibición de la replicación, principalmente con ciclesonide, que tampoco lo tenemos en el país.
pero el punto es si ustedes encontraron o si saben desde la práctica que si nos puede favorecer el uso temprano de corticoterapia inhalatoria, porque si bien a veces el mecanismo de la tos no lo conocemos, estamos viendo como muchos pacientes recrudecen su tos posterior a ser COVID, inclusive 1 o 2 semanas posteriores de haber sido dados de alta. Si ustedes están usando en alguna forma o en algún lugar profilaxis con corticoterapia inhalatoria, y si es así, ¿con qué frecuencia lo están usando? Gracias. Bueno, por ahí la aclaración que hicimos al empezar la charla era que nuestra presentación tiene que ver básicamente con la revisión de la evidencia que se puede encontrar accesible, publicada o en vías de publicación, pero que no estamos hablando de una experiencia asistencial directa que no la estamos teniendo ninguno de los dos. En cuanto a los corticoides inhalados, no tengo para ampliar lo que comenté antes, es decir, que no encontramos trabajos, ensayos clínicos que ya tengan sus resultados publicados que indiquen si el medicamento sirve o no sirve. Es muchísimo, como vimos en esa diapositiva del principio, lo que se está investigando, y cada investigación lleva un motivo, un razonamiento atrás, un primer dato fisiopatológico prometedor. Y en eso todas las investigaciones coinciden, tienen algún motivo para pensar que van a servir. Ahora, las que finalmente muestran cumplir la promesa, generalmente son un porcentaje relativamente chico. Entonces, todo bien con hacer los estudios, pero hay que hacer los estudios y ver qué da. Porque si nos quedamos en el impulso de la interpretación fisiopatológica, podemos estar usando algún tratamiento que o no sea efectivo o que finalmente termine perjudicando más de lo que ayuda, como pasa, como por ejemplo, con la hidroxicloroquina cuando se producen arritmias cardíacas, que es un efecto adverso que no tiene en principio que ver con su cualidad antiviral, pero que sin embargo hace que su eficacia global termine siendo nula o peor que nula. Entonces, en relación a lo anterior, sí está la hipótesis, pero no hemos visto que estén terminados ensayos clínicos como para dar respuesta. Es verdad que la medicina basada en la evidencia va 3 pasos atrás por una cuestión del tiempo que lleva a producir las evidencias, pero con la cantidad de casos que hay a nivel mundial y con el panorama de que no se está por acabar la epidemia, realmente es necesario los reflejos como para producir esa evidencia. Por eso le sacamos el sombrero a todos los investigadores que en el país están haciendo estudios, porque realmente eso hace falta para poder cambiar lo que digamos de acá a 2 meses o a 3 meses por certezas un poquito más claras de lo que sirve y de lo que no sirve. El listado de estudios está puesto a propósito para que quien esté interesado trate de contactarse con estos grupos y decir, ¿no podría yo en mi terapia anotar pacientes para tu ensayo clínico? Porque eso me parece que ayuda a ir dando un panorama global, ¿no? Algunas de las respuestas más interesantes que hemos podido mostrar están hechas en Brasil, en Irán, en Bangladesh. O sea, no es el primer mundo de investigación que nos está inundando de resultados, sino es los reflejos y la dedicación de gente que a lo mejor no es la fuente habitual de lectura que encontramos. En realidad los ingleses se salvan con su recovery, han hecho muy buena letra, pero Estados Unidos en particular no está produciendo la cantidad de investigación que debería estar produciendo para la cantidad de pacientes que se tratan y lo que se invierte en ese tratamiento. No, yo agregar solamente, Fabián, al principio y al final de la presentación está el mail del área, farmacol, termina en l, @femeva.org.ar. Mandame un mail y yo menciono esto porque no está incluido en los protocolos de investigación que pusimos, pero sí se está investigando los corticoides inhalados, al menos en 2 centros que yo recuerde. Vos me mandás un mail y yo te mando la dirección, teléfono de la gente que está investigando eso. Pero evidencias todavía. Bueno, ahora sí que no veo más manos ni más preguntas. Está bueno que ahí está el correo en el chat, lo pusieron. Recuerden también la página de la Fundación FEMEVA, que
Los dos Martín son muy sencillos y discretos, pero realmente amerita que visiten esa página y vean la cantidad de bibliografía que suben, los artículos totalmente actualizados e incluso ya hecha la traducción para aquellos que tienen más dificultades para leer. Así que Raúl ha iniciado de nuevo la función de compartir la pantalla. Está en contra tuyo, Martín Cañas. No. Así que bueno, Raúl nos dice que tenemos, ahí estamos. Yo creo que no hay más nada, ya finalizó, no hay más preguntas y les agradecemos a todos que estén interesados en actualizarse, en escuchar. Y también estamos ávidos de que si hay temas especiales relacionados con esto, porque ahora las charlas las estamos haciendo específicamente vinculadas con la pandemia, si hay preguntas, si hay o temas especiales que les interese que hagamos charlas de actualización, las podemos acercar, podemos tratar de buscar expositores como para poder todos escucharlos. Así que nos escriben, de alguna manera nos ponemos en contacto y vamos sumando temas que puedan ser de interés para todos. Les agradecemos y hasta muy prontito, que sigan muy bien y a cuidarse todos, muy especialmente aquellos que están atendiendo pacientes con COVID, y cuidémonos todos para poder seguir adelante. Así que saludos, gracias y hasta muy prontito. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias.